Hay voces que entretienen, hay voces que gustan, y luego hay voces que te atraviesan el pecho como si supieran exactamente dónde te duele. Rocío Jurado tenía esa voz, una voz que no pedía permiso para entrar, que no llamaba a la puerta, que simplemente llegaba y se quedaba para siempre. Nació en un pueblo pequeño de Chipiona, en el sur de España, con el mar como único horizonte y el flamenco como único idioma. Y desde ese rincón del mundo, sin dinero, sin contactos, sin nadie que le abriera puertas, construyó uno de los legados artísticos más grandes que España ha dado al mundo. Pero la historia de Rocío Jurado no es solo la historia de una cantante. Es la historia de una mujer que amó con todo, que sufrió con todo, que peleó con todo. Una mujer que conoció la gloria y también el dolor, que llenó estadios y también lloró en silencio, que le dio su voz al mundo entero y se quedó sin ella demasiado pronto. En este video vas a descubrir cosas que quizás no sabías sobre ella. Vas a conocer los momentos que marcaron su vida para siempre, las decisiones que nadie entendió en su momento, los amores que la construyeron y los que casi la destruyeron, y el final de una historia que todavía hoy, años después de su muerte, sigue haciendo llorar a millones de personas. Si nunca habías escuchado hablar de Rocío Jurado, después de este video no volverás a olvidarla. Y si ya la conocías, vas a descubrir una parte de ella que muy pocos conocen. Antes de empezar, si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí contamos historias que merecen ser contadas. De verdad y sin filtros. Empezamos. Rocío Jurado se fue el 1 de junio de 2006. Pero hay algo curioso en las personas que dejan una huella de verdad. Nunca se van del todo. Su voz sigue sonando, su historia sigue emocionando, y su nombre sigue siendo pronunciado con ese respeto especial que se reserva solo para los que fueron únicos de verdad. Hoy hemos recorrido juntos toda su vida, desde los callejones de Chipiona hasta los escenarios más grandes del mundo, desde los primeros sueños de una niña pobre con una voz extraordinaria, hasta los últimos días de una mujer que enfrentó la enfermedad con la misma dignidad con la que había enfrentado todo lo demás. Hemos hablado de sus amores, de sus miedos, de sus victorias y de sus heridas. Porque Rocío Jurado no fue solo una artista, fue una mujer de carne y hueso, con todo lo que eso significa. Si este video te ha emocionado, si has aprendido algo que no sabías, o si simplemente sientes que esta historia merece ser compartida, deja tu like ahora mismo. Ese pequeño gesto nos ayuda más de lo que imaginas. Escríbenos en los comentarios qué momento de su vida te ha impactado más. Queremos leerlos a todos. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ya y activa la campanita para que el próximo video no te pase desapercibido. Seguimos contando historias que importan. Hasta la próxima. Tlie, niña de Chipiona. Era 1944. España salía despacio de una guerra que lo había roto todo. En un país donde faltaba comida, trabajo y esperanza, en el pequeño pueblo de Chipiona, en la provincia de Cádiz, nació una niña que nadie imaginaba que cambiaría la historia de la música española para siempre. Su nombre era María de los Ángeles Pantoja Martín, aunque el mundo la conocería años después por otro nombre, Rocío Jurado. Su familia no tenía dinero. Su padre, Fernando Moedano, era un hombre humilde que trabajaba en lo que podía para que en casa no faltara lo esencial. Su madre, Rosario Jurado, era una mujer fuerte, de esas que no se quejan aunque duela, de las que aguantan sin que nadie lo note. En ese hogar sencillo, con paredes que sabían lo que era el frío y los meses difíciles, creció una niña con algo que no se puede comprar ni enseñar. Una voz que desde pequeña detenía a quien la escuchaba. No era solo que cantara bien, era que cuando aquella niña abría la boca, pasaba algo dentro de la gente. Algo que no se explica con palabras. Chipiona en aquellos años era un pueblo tranquilo, pegado al Atlántico, con olor a sal y a tierra seca. Las fiestas del pueblo eran el único espectáculo que existía para los niños de allí, y en esas fiestas fue donde Rocío cantó por primera vez delante de personas que no eran su familia. Tenía apenas 7 u 8 años, y ya entonces la gente paraba de hablar para escucharla. Ya entonces había algo en ella que hacía que el tiempo se detuviera. Su padre la animó desde el principio. Él también amaba el cante y entendía lo que tenía su hija, aunque nunca hubiera puesto palabras exactas para describirlo. La llevaba a las reuniones familiares, a las fiestas de vecinos, a cualquier sitio donde hubiera un momento para que su niña pudiera cantar. No como un espectáculo, como un regalo.
como algo que había que compartir porque sería un pecado guardarlo solo para la familia. Pero la infancia de Rocío no fue fácil. Crecer en la España de los años 40 y 50, en una familia sin recursos, en un pueblo pequeño donde las oportunidades no llegaban solas, era duro. Había que buscarse la vida desde muy joven y los sueños tenían que convivir con la realidad de cada día. Sin embargo, ni la pobreza ni la distancia del mundo artístico consiguieron apagar lo que aquella niña llevaba dentro. Al contrario, cada obstáculo parecía alimentar algo en ella. Una determinación silenciosa, una certeza que no necesitaba ser dicha en voz alta porque se notaba en cada nota que cantaba. Los vecinos de Chipiona ya lo decían entre ellos. Aquella niña iba a llegar lejos, no sabían exactamente a dónde, no sabían exactamente cómo, pero lo sentían. Y rara vez el instinto de un pueblo entero se equivoca cuando habla de uno de los suyos. Lo que nadie podía imaginar todavía era el precio que Rocío pagaría por ese camino. Las renuncias, los sacrificios, las noches sola en ciudades desconocidas, los años de lucha antes de que el mundo le pusiera nombre a lo que ella ya era desde niña. Pero eso estaba aún por venir. Por ahora, era solo una niña en Chipiona, con el mar cerca y una voz que ya entonces prometía cosas que el tiempo se encargaría de cumplir. El primer escenario. La adolescencia de Rocío. Jurado fue el momento en que el sueño dejó de ser un juego de niños y empezó a convertirse en algo serio. Tenía apenas 12 o 13 años cuando comenzó a actuar en los tablaos y peñas flamencas de la zona. Esos espacios pequeños y cargados de humo, donde el flamenco no era un espectáculo para turistas, sino una forma de vida, una religión sin nombre oficial. Allí, entre hombres y mujeres que habían dedicado toda su existencia al cante, la joven Rocío no solo aguantaba, sino que destacaba. No era fácil para una adolescente mantenerse en pie delante de aficionados que llevaban décadas escuchando a los mejores y que no tenían ningún reparo en marcharse si algo no les convencía. Pero ella se quedaba. Siempre se quedaba. Había en su forma de cantar una madurez que no correspondía a su edad, una capacidad para transmitir emociones que normalmente solo se consigue después de haber vivido mucho. Y ella apenas había empezado a vivir. Los primeros escenarios de verdad llegaron a través de concursos y festivales locales donde los jóvenes talentos de la provincia podían darse a conocer. Rocío participó en varios de ellos y en casi todos dejó una marca. No siempre ganó, pero siempre fue recordada. Hay una diferencia enorme entre ganar un concurso y ser recordada por quien te escucha. Y Rocío desde muy joven supo moverse en ese segundo territorio, el que realmente importa. Fue en esa época cuando empezó a forjarse su relación con el público. Una relación que con los años se convertiría en algo casi sobrenatural. En esa conexión que los grandes artistas tienen con las personas que los escuchan y que va mucho más allá de la técnica o la habilidad. Rocío miraba al público cuando cantaba. Lo miraba de verdad. No miraba al horizonte ni cerraba los ojos para concentrarse en sí misma. Miraba a las personas que tenía delante y esas personas sentían que les estaba cantando a ellas, solo a ellas, aunque hubiera 100 más en la sala. Ese don no se aprende. O lo tienes o no lo tienes. Ella lo tenía. Al mismo tiempo, la realidad económica de su familia seguía siendo dura. Cada actuación era importante no solo artísticamente, sino también económicamente. El dinero que Rocío ganaba en esos primeros escenarios ayudaba en casa, y eso le daba a cada actuación un peso extra, una responsabilidad que la mayoría de los adolescentes no conocen. Pero lejos de hundirla, esa presión la hizo más fuerte. Aprendió que el escenario no era solo un lugar para soñar, sino también una forma de sobrevivir. Y esa combinación de pasión y necesidad es la que produce a los grandes artistas de verdad. Su madre Rosario fue en esa etapa su mayor apoyo. La acompañaba a las actuaciones, velaba por ella, la defendía cuando alguien cuestionaba que una niña tan joven estuviera en esos ambientes. Y también fue ella quien comenzó a darse cuenta de que lo que tenía su hija era algo que no se podía detener ni redirigir. Había que dejarlo crecer. Había que dejar que aquella voz encontrara su camino. Lo que nadie en Chipiona sabía todavía era hasta dónde llegaría ese camino. Pero el primer paso ya estaba dado, y el mundo, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de conocer a Rocío Jurado. El salto a Sevilla. Llegar a Sevilla desde Chipiona no es una gran distancia en kilómetros. Pero para una joven de familia humilde, sin contactos en el mundo artístico, ese salto era enorme. Sevilla era el centro de la cultura flamenca de Andalucía, la ciudad donde los grandes nombres del cante tenían su base, donde los empresarios y representantes buscaban nuevos talentos.
y donde un artista podía hacerse un nombre o perderse entre los miles que intentaban lo mismo. Rocío llegó a Sevilla siendo todavía muy joven, con su voz